esta cinta se autodestruirá en 5 minutos. Si no se autodestruye, yo misma la voy a romper porque me he hecho una cagada. ¡Esta sociedad es una basura! ¡Es una basura! Anarquía, malestar general, todo jode, todo está mal. Eso es lo que había en algunos en los 80s, en todos los que se llamaron subtes, porque andaban debajo, subterráneos, dispuestos a destruir el Perú, o mejor dicho, Lima hasta sus raíces. Pero si todo jodía, era porque las cosas no estaban bien. Belaúnde llegaba, luego de la dictadura militar. Sendero Luminoso comenzaba con su camino de terror. Los militares te paraban, te desaparecían, y nadie decía nada. Encima de todo eso, la inflación y una sociedad que te dictaba cómo vestirte y cómo ser. Así no pues, así no se podía. Esta es la historia de esa época, contada desde hoy a través de quienes la vivieron. Pero no es la de siempre, la de las bandas que te hartas de escuchar. Es de las mujeres subtes, de cómo eran, de cómo vivieron esa sociedad caótica y represiva y de hasta dónde llegó la transgresión, cuál fue el límite de la rebeldía. Así pues, estimado televidente, estás invitado. Pasa nomás. Los subtes en Lima fueron un paralelo a la escena punk inglesa y norteamericana. Con ellos, compartieron la filosofía de hazlo tú mismo, que consiste en crear, tocar y grabar su propia música. La consigna era, abajo el mercado, abajo el sistema. En canciones como Esta es la democracia, de la banda Autopsia, llegaron a cuestionar el status quo y la misma organización social, iglesia, Estado. Todo pasó a ser derribable, y de hecho, los gritos de anarquía así lo indicaban y pedían. ¡Esa es la democracia que tanto esperaban! ¡Esa es la democracia que tanto prometieron! ¡Esa es la democracia! ¡Poner represión y corrupción! Todo menos una cosa, ciertas prácticas tradicionales y caducas, como el machismo, que permanecieron en algunos casos intactas. Toca examinar el tiempo y ver que, como en toda época, hay en los subtes ciertos rasgos característicos. Por ejemplo, las botas militares, las casacas de cuero, los peinados, la actitud. Fabiola Basso, profesora adjunta de estudios latinoamericanos en la Simon Fraser University de Canadá, ha escrito sobre el tema. Autora del libro Desborde Subterráneo, que aborda la escena del subte desde 1983 a 1992 y de artículos relacionados a la historia del movimiento subte, Fabiola conversa con nosotros y nos comenta acerca de este y otros rasgos poco explorados a día de hoy. Bueno, primero que nada tienes que ponerte en el contexto de los 80, cuando los roles de género eran mucho más definidos que ahora, ¿no? Había que ser una señorita y estaban los chicos, los hombres en la calle. Las chicas no salían tanto. La calle era de los hombres. En su artículo, Transgredir a los transgresores, ser joven, subte y mujer en los 80, Basso aborda, sin embargo, otro aspecto interesante dentro de la movida subterránea, el lugar que ocupa la mujer. Fabiola identifica el movimiento subte como un espacio contracultural, contestatario y marginal. Dentro de esta marginalidad, desde su punto de vista, el papel femenino ocupa otro margen, es decir, se halla marginado doblemente. Asimismo,
habla de una frontera que la escena subte no pudo o no quiso transgredir totalmente: el machismo. Las mujeres eran marginales dentro de los marginales, porque los subtes no era una escena grandísima, era una cosa muy pequeña, pero hicieron mucha bulla. Entonces, de lo que se considera el rock peruano era una cosa muy pequeña y no era parte del rock comercial. Más bien una crítica, una respuesta a eso. Entonces, ellos tienen una posición marginal y dentro de eso tienes a las mujeres con una agenda de cambio de las relaciones de género, ellos también, que los subtes marginan, porque no consideran relevantes. Controvertida, desenfrenada, libre. Patricia Roncal Zúñiga, mejor conocida como María Teta, es a día de hoy el ícono femenino de la movida subterránea. Vocalista y letrista de la banda María Teta y Empuje Brutal. También fundadora de la banda La Concha Acústica. Patricia, o María, fue quien desafió la escena en la que solo los hombres tenían los reflectores. Bueno, mi amor, menos mal Silvio me dio permiso para venir a cantar aquí de la peluquería, ¿no? Y esta canción se llama La Amante de Ronnie. Y la escribí el día de mi cumpleaños, que por si acaso es el día 4 de julio, 4 como dice Yola Polastri. Gracias a ella nos animamos a cantar, porque si esa cojuda canta, yo también, ¿ya? La letra de sus canciones, la manera en que daba sus conciertos, empleando recursos del histrionismo que aprendió en Bellas Artes, le valieron un trato diferenciado. A María Teta la agredieron, la quisieron bajar de los escenarios y ella tuvo que resistir siempre. Ahora todas sus preguntas contesto para ser contestataria, pero no reacciono para no ser reaccionaria. Y me gusta decaerme para ser decadentista, pero ya no asisto a clases para no ser clasista. Como yo nací en la capital, creo que soy capitalista. Que no entienden cuál era el contexto. El contexto social en ese momento no era abierto para que las mujeres estén en la calle, ¿no? En la esquina. Las mujeres no las ves paradas en la esquina. Aún ahora, tú no ves mujeres paradas en la esquina. No, es una cultura de la calle. Claro, pero dicen, no, son ellas las que no se aventaban. Claro, y la que se aventaba, como María Teta, ¿por qué te avientas? Yo he tenido la oportunidad, la feliz oportunidad de estar presa, pues en la Dircote y en la misma Tombería, en la comisaría de Breña, por ahí uno de esos sitios, y me acuerdo pues que atentaron, ¿no?, contra mis derechos como persona, ¿no? Claro que sin dejarme marcas. Tuve una pequeña tortura de 5 horas, me vendaban, me asfixiaban, me metieron la cabeza al water, me empujaban, me mareaban, todo. Y me decían palabras gruesas, así como puta, y un montón de vainas, pero por dentro yo me reía porque esa agresión está en todas partes. En los mismos conciertos, tus mismos patas te dicen todo eso, ¿no? María Teta jodía, y sin embargo era sencilla al hablar, muy lúcida y muy adelantada a su tiempo. Quizá eso no se entendió. Quizá eso molestaba, o tal vez no. A mí me parece que el rock se presta mucho para lo que quiere decir la mujer, porque en estos momentos la mujer es la primera víctima de la violencia, ¿no? Y piensa la gente que uno haciendo rock tiene mucho que perder, pero en realidad la mujer no tiene nada que perder, porque los valores impuestos son eso mismo, son impuestos, ¿no? La virginidad es un valor descartable, entonces cuando uno pierde eso, ya ¿qué va a perder, no? Entonces, la cosa es que cada una trate de crear sus propios valores para sentirse realizada, ¿no? Y estar seguro de lo que uno quiere y hasta dónde quiere llegar. Cabe preguntarse, ¿qué era lo que realmente no soportaban de ella? ¿Su personalidad? ¿Su música?
qué exactamente y por qué fue tratada así. No, les molestaba la temática de sus canciones. Eso era lo que les molestaba, porque no eran acerca de conflicto político directamente, sino eran sobre la experiencia de una mujer en una sociedad violenta. Sin embargo, es cierto que los tiempos cambian. La democracia ha abierto nuevos caminos. La sociedad va tomando día a día direcciones que antes no se sospechaban. Lo subte, como un estado de ánimo, si bien no desapareció totalmente, bajó en su intensidad. Hoy, en su lugar se hallan otros espacios de protesta, como el feminismo, como otras maneras de hacer arte con la música. Área 7 es una banda peruana, conformada solo por mujeres y fundada en 1999. Tocan metal alternativo y new metal, y como las chicas de la escena subte, su camino ha sido difícil. En el año 2016, la banda internacional Slipknot iba a tenerlas de teloneras, pero ante ciertas amenazas y por evitar violencia verbal o física, como lo recoge el comunicado que la banda emitió entonces, no se presentaron en el concierto. Diana Foronda, fundadora de la banda, nos comenta al respecto. La gente cree que Área 7 no está preparada para abrir un concierto internacional, lo cual le demostramos en Danza Rosa que es mentira. Nos subestiman por ser mujeres, o por de repente ser mujeres y no tener una guitarra Jackson, que es bien masculina, o una guitarra, no sé, una Gibson Les Paul que toca Slash. El Área 7 siempre ha pasado paso por ser la banda de mujeres que toca metal dentro del circuito metal. Por otra parte, es inevitable ver que también han habido algunos paralelos que recuerdan a María Teta y lo que le tocó vivir en los 20 años que Área 7 tiene como banda. En tu mente estaré soltando fantasmas del ayer. Llegó una época donde en verdad éramos la única banda femenina tocando en festivales. Y por ejemplo, mira, de las cosas que yo recuerdo, cuando nos estaban nuestra cerveza, de cortesía, íbamos a tocar, regresábamos, ya no estaba. O sea, las bandas de chicos se lo habían llevado. Nos robaban nuestros cables, nos robaban los efectos. O por ejemplo, cuando nos tocaba tocar, yo misma he tenido que correr del escenario a plantarme en la subida del escenario para que otra banda de chicos no suba. Para festivales grandes han querido, así te digo, me han propuesto acostarse conmigo para meternos a festivales grandes. Para meternos a festivales que ahora considerados grandes nos han pedido plata. Para considerarlos han pedido que les paguemos pauta en Facebook, en Instagram, y no. O sea, así de guerrera hemos tenido que ser para poder sobrevivir en esta escena machista. Sin embargo, como nos explica Diana, y como se puede escuchar en la música de Área 7, no todo ha sido malo. Se necesita fuerza, destreza, brillo y verdad para seguirla, para que esta vida de golpes no fastidie tanto y se pueda vivirla, al fin y al cabo, con algo de tranquilidad. Hasta aquí, hemos intentado ver el otro lado de las cosas, desde 1980 hasta hoy, aventurándonos a ver qué sigue vigente, en dónde andamos mientras caminamos por el subsuelo de las manos y de los gritos y los reclamos de vampiros y vampiras cantantes. Nos preguntamos pues, estimado televidente, ¿cuál sería el balance? La época del rock subterráneo, un momento que pasó como un fantasma, rápidamente. Nos ha dejado canciones, fanzines, novelas, artículos y muchas otras cosas. Eso ya se sabe. A día de hoy cabe preguntarnos qué fue lo que se llevó, qué es lo que debemos rescatar de esa especie de estado de ánimo colectivo, de esa rabia y de esa lucidez. Quizá nos hacen falta esas ganas de pedir anarquía, de señalar el malestar general y de gritar que todo jode, que todo está mal. Porque es verdad, y porque ese es el primer paso, quieranlo o no, estimados televidentes, para cambiar las malditas cosas. Habla lo que te dé la real gana.
y eres peor que una chismosa, porque te la das de liberar. Crees que estás a la